La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Toda escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Usted necesita encontrar una iglesia sana, una iglesia saludable, donde pueda desarrollar su vida espiritual, donde pueda crecer. Este estudio bíblico no reemplaza a la iglesia. La red no reemplaza a la iglesia. Internet no es iglesia. La iglesia está compuesta por seres vivos, seres humanos, que se juntan intencionalmente para adorar y servir juntos a Dios. Busque una iglesia sana. Si este estudio le ayuda para crecimiento y para edificación, estamos bendecidos. Este estudio es una manera que usted puede usar para aprender un poco más de las Sagradas Escrituras y para compartir con otros que no están interesados todavía en las cosas de Cristo. Interesar a otros en las cosas de Cristo es lo que se llama hacer discípulos. Entonces los invito a compartir con otros este programa y también que ustedes de vez en cuando nos escriban, nos digan de cuánta bendición ha sido el estudio bíblico, porque esto nos ayuda, nos anima y también edifica a otros y a los que nos respaldan en equipo para que este estudio bíblico llegue a ustedes. No necesitamos recompensa, no necesitamos estímulos humanos, no necesitamos aliento de ningún ser humano, pero Dios, a través de los que son bendecidos y beneficiados, puede bendecirnos con ánimo, soporte para seguir adelante con esta obra. Nuestros teléfonos con la aplicación WhatsApp 311-480-9545. 311-480-9545. El 311-848-4052. 311-848-4052. Una muy buena forma de comunicarse con nosotros es mediante el correo electrónico bellyortiz@gmail.com. Belly con B larga, Y y Ortiz con Z. bellyortiz@gmail.com. Consulte nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Ahora encomendémonos al Señor, como lo hacemos cada vez que iniciamos este estudio bíblico, para que sea Él quien nos ayude durante este tiempo. Padre nuestro, que estás en los cielos, por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple en los cielos. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Cristo. Danos Colombia para Cristo. Danos Colombia para Cristo. No nos cansaremos de pedírtelo ardientemente. Danos Colombia para Cristo. Y usa este estudio bíblico, simple, sencillo, humilde, como instrumento para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados por medio de tu Santo Espíritu. Como también te pido que uses el Presbiterio Betania de la Reforma Labranza de Dios para este mismo fin. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy llamado por Dios.
Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cristianos que me escuchan, especialmente los miembros y asistentes a la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio. ¿Es consciente usted de los dones que Dios le ha dado? Dios le ha dado todo en el don supremo, en el don inefable que es Cristo. Y usted como buen administrador debe ministrarlo a otros. La gran comisión, ¿qué está haciendo? ¿A quién discipula? ¿A quién le enseña? ¿A quién evangeliza? ¿Los puede contar? Esos son tesoros para el cielo. Es el asunto espiritual el que tiene valor. Los asuntos materiales aquí son necesarios, sí. Y Dios nos bendice, sí. ¿Causan algún bienestar? Sí. Pero todos pasajeros, todos inestables. Hoy son, mañana no son. Hoy puedo tener salud, mañana no. Hoy puedo tener vida, mañana no. Hoy puedo tener trabajo, mañana no. No sabes nada, porque el que rige estas cosas es Dios. Ahora, lo que sí tienes en tu mano es todo lo que tú consideras tuyo, lo que miras a tu alrededor y dices, esto es mío, incluyendo tu salvación, incluyendo la presencia de la Trinidad en tu vida. Y dime qué estás haciendo para administrar a otros con esos dones que tú tienes. Con todos, con los materiales y con los espirituales. Porque al fin y al cabo, nosotros no podemos distinguir entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Todo hay que llevarlo al plano de la espiritualidad. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 13 al 18. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Su misericordia siempre ha obrado en mi favor. Si persevero hasta el fin y me mantengo siempre fiel, la corona de la vida será mi galardón. A veces me pregunto, ¿por qué tenemos que explicar tanto la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que reflexionar tanto en la palabra de Dios? Ahora, la reflexión no hace daño, el escuchar tampoco. Cada vez necesitamos oír el Evangelio. Cada vez que lo leemos, cada vez que lo estudiamos, cada vez que lo escuchamos, estamos aprendiendo algo nuevo, porque es una mina infinita de conocimiento. Y pasaremos la eternidad conociendo a Dios y no acabaremos. Entonces, nadie puede servir a dos señores. Está aquí probado, está aquí claro, está puntual, y eso es una realidad que podemos comprobar todos los días de nuestra vida. Porque o se aborrece al uno y se ama al otro. Los que son infieles en el matrimonio saben que es imposible tener 2 o 3 mujeres y amarlas a todas en la misma forma como se debe amar. Comienzan a repudiar a alguna y comienzan a tener favoritismos por otra. Y así lo mismo con las riquezas y con Dios. O amas a Dios o amas a tus riquezas, pero no puedes amarlos a los dos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Espero que ustedes hayan escuchado esta porción de la Escritura con mucha atención. Ser rico no es malo en sí mismo. No quiere decir que todos los ricos van para el infierno, como no todos los pobres van para el cielo. Hay que tener eso claro. Pero miren lo que la palabra de Dios le dice a los ricos. Miren lo que Dios le dice a los ricos. Miren lo que le dice.
a los ricos de este siglo, a los ricos de esta dimensión, de esta vida material, que no sean altivos. Y está diciendo, les manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. 2, 3, que pongan la esperanza en el Dios vivo, que es el que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque esto los lleva a atesorar para sí buen fundamento para lo que viene más adelante, que echen mano de la vida eterna, que miren hacia el cielo, que se preocupen por estas enseñanzas, porque en ellas va su destino eterno. Tengan muy en cuenta estas cosas. Hay instrucción en la Biblia también para los ricos. Y si nosotros llegásemos a poner en práctica estos principios que nos da la Santa Escritura como mensaje de Dios, yo creo que la igualdad sería una realidad entre nosotros. Las diferencias se acortarían y habría una justicia de voluntad, de corazón, nacida en el mismo ser humano. ¿Qué es lo que nace hoy en el ser humano? El egoísmo, la competencia desleal, el aplastamiento de los débiles, la violencia por cualquier cosa y de todo género, la inmoralidad, el desenfreno, el sufrimiento para todos los demás, cosas no buenas, frutos no muy buenos, por no considerar la verdadera dimensión de lo que somos nosotros y lo que debemos ser. Entonces, Cristo reprende de paso a la hipocresía de los fariseos codiciosos. Nuestro Señor agrega a esta parábola una advertencia solemne, a la parábola que acabamos de analizar sobre el mayordomo infiel. Ustedes no pueden servir a Dios y al mundo. Esa es la advertencia que Dios le hace a todos nosotros. Porque divididos también dividimos el bien y dividimos los intereses y no llegamos a ninguna parte. Cuando nuestro Señor habló así, los fariseos codiciosos recibieron con desprecio sus instrucciones. Pero Él les advirtió que lo que ellos contendían, si fuera la ley o no, era una lucha sobre su significado. Era una lucha sobre la interpretación. Y aquí con las interpretaciones tenemos que tener mucho cuidado, porque si la interpretación no es fiel a lo que la Escritura dice en realidad, comenzamos a crear tradición, comenzamos a crear criterios de personas, de seres humanos, y vamos a dejar la ley y su espíritu, su esencia, en otro plano. Esto muestra nuestro Señor en un ejemplo referido al divorcio. Por eso trajo el divorcio a colación, porque los fariseos, los judíos de la época, simplemente cambiaban de mujer por cualquier pretexto tonto. ¿Cómo está pasando hoy en día? Hoy el matrimonio se volvió algo grotesco, una burla completa, algo que no tiene ningún valor, no tiene ningún compromiso, no tiene ningún sacrificio, solamente es un hueco de placer horroroso que puedo dejar cuando a mí me provoque. Lo mismo le pasaba a los fariseos. Ustedes no están pegados a la ley, sino que ustedes la están interpretando de la manera que a ustedes les conviene. Y eso es lo que está haciendo el posmodernismo hoy en día, el poscristianismo. Está creando un cristianismo, está creando una Biblia, está creando una teología que se acomode a sus apetitos. Nosotros le estamos imponiendo a Dios nuestro propio criterio y queremos hacer lo que nosotros queremos y no su voluntad, no su enseñanza. Hay muchos abogados pertinaces, codiciosos, que favorecen la forma de piedad y que son los enemigos más enconados del poder de esa piedad. Y tratan de poner a los demás en contra de la verdad. Ahí es cuando el Señor dice que tenemos un problema con su ira en Romanos 1:18, porque hay personas que detienen con injusticia la verdad. En este país, mis queridos estudiosos, estamos viendo cómo la injusticia, el pecado, la inmoralidad, el desenfreno, la anarquía están estorbando la dirección y el mensaje de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La famosa historia de el rico y Lázaro, contada por el mismo Señor Jesucristo. Yo quisiera que los escépticos, los que niegan el infierno, los que niegan el cielo, se sentaran un momentico a pensar que cuando ellos dicen esto no existe, esto es un estado del alma, no un lugar geográfico, están diciendo exactamente lo que Eva y Adán dijeron en el Edén frente a la serpiente. Jesucristo es mentiroso. Él está hablando aquí de cosas que no existen. Y el hombre se está poniendo a un nivel superior al de Jesucristo. Y no olvidemos otra verdad que tenemos que encuadrar aquí para nuestra reflexión. Jesucristo no solo es 100% hombre, es 100% Dios, en un solo cuerpo. 2 naturalezas en un solo ser. Jesucristo, Jesús de Nazaret, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo para nuestra redención. Aquí las cosas espirituales están representadas por una descripción del estado diferente de lo bueno y lo malo en este mundo y el otro. No se nos dice que el rico obtuvo su fortuna fraudulentamente, por corrupción o por opresión. Pero Cristo muestra que un hombre puede tener una gran cantidad de dinero, mucha riqueza, mucha pompa, muchos placeres en este mundo, pero perecer para siempre bajo la ira y la maldición de Dios. Eso es lo que trata de enseñar esta historia. El pecado de este rico era que solo proveía para sí mismo, para sus caprichos, para sus deleites, para sus propias concupiscencias. Aquí hay un santo varón también en las profundidades de la adversidad y la angustia que será dichoso para siempre en el más allá. No por lo que sufrió, no por lo que estaba enfermo, miserable y pobre, hambriento, abandonado, no. Eso no le dio el mérito para ir al cielo. Seguramente este hombre, muy escaso en recursos y sumamente sufrido, sí tenía claro quién era Dios y quién era Jesucristo a quien él había enviado. Y lo aceptaba en su corazón y lo creía de todo corazón. A menudo, la suerte de algunos de los creyentes y siervos más amados de Dios es la de ser afligidos grandemente en este mundo. No se nos dice que el rico le infligiera daño alguno, pero no hallamos que se hubiera interesado por él. El rico no le hizo ningún mal a Lázaro, pero tampoco hizo nada por ayudarlo. No se interesó en él. Aquí está la diferente condición de este pobre creyente y este rico impío, en y después de la muerte. El rico en el infierno levantó la vista estando en los tormentos. No es probable que haya conversaciones entre los salvos glorificados y los pecadores condenados. Pero este diálogo fue establecido para mostrar la miseria y la desesperanza y los deseos infructuosos a los cuales entran los espíritus condenados. Que a nadie se le ocurra decir que esto no es cierto porque lo contó, lo narró, lo enseñó el mismísimo Señor Jesucristo. Viene el día
en que los que hoy odian y desprecian al pueblo de Dios recibirán alegremente la bondad de ellos. Pero el condenado en el infierno no tendrá el más mínimo alivio de su tormento. Los pecadores son llamados ahora a recapacitar. Por eso la predicación del Evangelio, por eso este estudio bíblico, por eso las iglesias, por eso la evangelización, por eso el discipulado. Pero la mayoría de la gente que recibe el mensaje de paz de parte de Dios no lo reciben, no recapacitan, no reflexionan, no quieren hacerlo y hallan maneras de evitarlo a toda costa. Como la gente mala tiene cosas buenas solo en esta vida y en la muerte son para siempre separados de toda cosa buena que hayan tenido aquí en esta tierra, así la gente santa, la gente creyente, tiene cosas malas solo en esta vida y en la muerte son para siempre separados de esas cosas malas que tuvieron aquí en esta tierra. Bendito sea Dios, que en este mundo no hay un abismo insondable entre el estado natural y la gracia. Podemos pasar del pecado a Dios, pero si morimos en nuestros pecados, no hay salida. Podemos pasar de las tinieblas a la luz, pero si morimos en tinieblas, no habrá nada que hacer. Querido estudioso de la Biblia, no se vaya confiado en la vida de que después de muerto unos rezos, unos responsos, unas misas, unas invocaciones le van a ayudar. No, el asunto tiene que arreglarlo aquí mientras estás vivo. Por eso predicamos. Por eso hemos dedicado la vida a la predicación. Por eso exponemos el Evangelio cada vez que usted escucha este podcast. Cada vez que usted asume este estudio bíblico, usted está escuchando el Evangelio. Si la muerte lo llega a encontrar a usted sin haber oído y aceptado lo que Dios tenía propuesto para usted y le propuso a través de su palabra, usted ya no tiene salvación. Ya no hay nada que hacer. Se fue al infierno. ¿Que no existe? Bueno, estás diciendo que Cristo es mentiroso y yo creo que Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Te lo estoy diciendo reiterativamente, te lo estoy comunicando, te lo estoy exponiendo, estoy tratando de explicártelo con todo el amor de mi corazón. El rico tenía 5 hermanos y hubiera querido detenerlos en su rumbo pecaminoso hacia el infierno. Él quería evitar de todas maneras que sus hermanos llegaran a ese lugar de tormento, porque eso empeoraría su tormento, su desgracia. Él había ayudado a mostrarles el camino al infierno, disfrutando de las riquezas y los placeres de la vida, sin tener en cuenta que las riquezas fueron dadas por Dios para que las administraran en pro del reino de los cielos y la felicidad y el bienestar de otros. Pero Él les había mostrado el egoísmo, Él les había mostrado la avaricia, Él les había mostrado la codicia, Él les había mostrado el amor al dinero, por lo tanto les había mostrado el camino ancho y amplio para ir al infierno. ¿Que no lo hay? Bueno, yo le creo a Dios. Yo decidí hace muchos años que le voy a creer a Dios. Lo que usted decida será obra de la gracia de Dios en su vida, porque al fin y al cabo nosotros no creemos porque somos muy buenos o porque decidimos creer, sino porque se nos dio el don de la fe. Pero ¿cómo haces tú para recibir el don de la fe? Oyendo la palabra de Dios, escuchándola, guardándola en su corazón y obedeciéndola. ¿Cuántos desearían ahora retractarse o deshacer lo que escribieron o hicieron o dijeron? ¿Quiénes quisieran que el ruego del rico a Abraham justificara orar a los santos, a los creyentes que ya están muertos? Llegan así tan lejos en busca de pruebas cuando el error del pecador condenado es todo lo que pueden hallar como ejemplo. Seguro que no hay estímulo para seguir el ejemplo cuando todas sus peticiones fueron hechas en vano. Todas las peticiones que hizo este rico en tormentos, ninguna le fue concedida. Un mensajero desde los muertos, venido de entre los muertos, no podría decir más que lo dicho en las Escrituras. Y si las personas no creen las Escrituras, tampoco creerán a un muerto que venga de la tumba para decirles que hay un infierno. La misma fuerza de la corrupción que irrumpe a través de las convicciones de la palabra escrita triunfaría sobre un testigo de los muertos. Busquemos la ley y el testimonio. El testimonio de Dios está aquí entre nosotros. No pierda más tiempo. El día de arrepentimiento es hoy. El día en que usted tiene que bajar la guardia, dejar de ser
altivo, pretencioso, prepotente, arrogante es hoy. Mate su orgullo. Pídale a Dios que su orgullo sea aniquilado y suplique el socorro de Dios, el único que en verdad puede compadecerse de usted y solucionar su problema haciendo la paz con usted. Y la paz está propuesta en Cristo Jesús, en su encarnación, en su advenimiento, en su sacrificio, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida. Isaías capítulo 8 versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si escucharon atentamente lo que dice el profeta Isaías, se darán cuenta que no hay otra alternativa, no hay otro método, no hay otra forma de parte de Dios para que usted pueda sentar su vida espiritual sobre algo firme y seguro. Porque según leímos y escuchamos en Isaías, esa es la palabra cierta, profética, sobre la cual podemos tener más certeza. Podemos tener nuestra confianza, podemos basar nuestra fe sobre eso con seguridad. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si le quedaron algunas dudas con el texto de Isaías, aquí Pedro se lo aclara. Aquí Pedro le dice exactamente lo que debe entender de ese pasaje en Isaías. Palabra profética más segura. Y Pedro le dice, hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día resplandezca perfectamente en sus corazones, hasta cuando Dios les dé la gracia de entender que Jesucristo es su Hijo, a quien Él envió para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Las circunstancias de cada época muestran que los terrores y los argumentos no pueden dar el verdadero arrepentimiento sin la gracia especial de Dios, que renueva el corazón del pecador. Si a usted estos mensajes le están llamando la atención, lo están inquietando, Dios está tratando con gracia con usted. Ha hallado gracia con Él. Que ese interés crezca, que acudas a la fuente segura para saber más acerca de Dios y de la salvación, las Santas Escrituras. Desde antes de nacer, su misericordia siempre ha obrado en mi favor. Si persevero hasta el fin y me mantengo siempre fiel, la corona de la vida será mi galardón. Sin límites es lo que pide Dios. Nos encontraremos en el próximo estudio bíblico. Que Dios me los bendiga a todos. Los amamos con todo el corazón. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.